Para ver la aplicación básica de la ley de Faraday en forma diferencial, tenemos este pequeño ejemplito donde nos dice que el campo magnético en cierta región, cualquiera que ésta sea, está dada de la siguiente manera. B de t es igual a B0 coseno de kz menos omega t en la dirección J. Nos pide primero encontrar el rotacional del campo eléctrico inducido en ese punto. B, si se tiene que la componente E en Z es igual a 0, encontrar cuánto vale el campo eléctrico. Entonces, recurriendo a nuestra ecuación de Faraday en forma diferencial, tenemos que el rotacional del campo eléctrico, que es lo que vamos a encontrar como primer inciso, es igual a menos la parcial con respecto al tiempo de mi campo magnético. Entonces, sustituyendo esto, yo tengo que es menos la parcial con respecto al tiempo de lo que vale mi campo magnético, que es B0 coseno de kz menos omega t en la dirección J. ¿Sí? Entonces, el rotacional va a ser igual a menos B0 omega seno de kz menos omega t en mi dirección J. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo tengo la derivada y me dice que mi derivada pues, es igual a lo que yo tengo ahí de mi rotacional. Nada más para clarificar la derivada, pues recordemos que la derivada del coseno pues, es menos seno, se me haría positivo con esto, pero aparte yo estoy multiplicando por la derivada del ángulo con respecto al tiempo, esta es una constante, por lo tanto se hace 0, y la derivada de esto es menos omega t, entonces, perdón, menos omega, y la t se hace 1, entonces saco omega y saco el signo negativo que yo tengo. Entonces, de las fórmulas que vimos en el video anterior, yo tengo que mi rotacional del campo eléctrico es igual a la parcial de la componente en X con respecto a Z menos la parcial de la parte en Z con respecto a X en mi dirección J. Aquí yo estoy utilizando simplemente la componente en J porque mis componentes en X y en Z no las tenemos acá. Entonces las componentes en X o Y y K son 0, entonces no es necesario que yo las ponga aquí en mi determinante. Entonces, como nos dice el ejercicio, si la componente en Z es igual a 0, simplemente esta parte se nos hace 0. Entonces yo tendría que el rotacional del campo eléctrico sería igual a la parcial con respecto a Z de X en la dirección J, y esto pues es igual a lo que yo tengo acá, que es el resultado de la derivada, que es menos B0 omega seno de kz menos omega t en la dirección J. Eliminamos las J y yo tengo entonces que la parcial con respecto a Z de E de X es igual a menos B0 omega seno de kz menos omega t. Entonces, ya aquí tengo que la parcial con respecto a z de mi componente en x es igual a esta expresión. Simplemente, para encontrar e de x, pues yo debo integrar con respecto a z toda esta expresión. Si lo ponemos de esa manera, entonces yo voy a tener que esta e de x es igual a menos la integral de b0 omega seno de kz menos omega t por diferencial de z. Resolviendo la integral, estas son constantes para mí,
Y yo voy a tener que la integral del seno de kz menos omega t de z va a estar en términos de un coseno, ¿sí? Entonces esto va a ser igual, resolviendo la integral, yo voy a tener, sacando estos términos para completar la derivada, tenemos que es omega en k, b0, coseno de kz menos omega t. Lógicamente, yo por aquí podría tener mi constante c, ya que mi integral no está totalmente definida. Aquí pues, podemos despreciarla, esta constante c, y podríamos decir que mi componente en x de mi campo eléctrico está dada por esta expresión. Esta es una forma muy bonita de encontrar las componentes de mi campo eléctrico a través de un campo magnético y es muy utilizado cuando se resuelve la ecuación de onda que se va a ver un poquito más adelante.